Abrazando su verdadero yo. Capítulo 3. Parte 2. Mirando fijamente los llameantes ojos verdes. Empezó a comprender que este chico no temía a la muerte. Harry era todo lo contrario de sí mismo. Temía a la muerte más que a cualquier otra cosa. Quizás por eso estaba destinado a derrotarlo. Algo que no podía hacer si era uno de sus horrocruxes. Necesitaba mantenerlo a salvo. Fuera de peligro. Una parte de su alma ya había sido destruida. No podía arriesgar ninguna otra. Si es que era uno. Algo que el mago mayor estaba a punto de descubrir con certeza. Praecantatio summa subrigo sanctificavit exhibeas nobis. Canturreó Voldemort. Siseando al mínimo. Sin querer interferir con el hechizo que estaba lanzando sobre Potter. Casi inmediatamente después de terminar. Vio un halo que representaba el núcleo mágico de Potter. Incluso con tan solo 14 años. El chico era poderoso. Lo sabía. Pero verlo con sus propios ojos. Saber que Potter era igual a él en fuerza mágica lo quemó profundamente. Entonces emergió otro halo. Igual de fuerte. Pero definitivamente no mostraba la firma mágica de Potter. No. Era una muy familiar para él. Pues era la suya. Tales resultados nunca eran inmediatos. A menos que este hechizo ya le hubiera sido lanzado. Lo que significaba que alguien ya le había lanzado esto a Potter. Lo que podría significar que alguien sabía que ya era un Horrocrux. A menos que asumiera que acababa de obtener algo de su magia. Solo se le ocurría una persona que querría hacerlo. Dumbledore. Lo cual significaba que eran malas noticias para él. El diario y ahora esto. Sus horrocruxes estaban en peligro. Tenía que mover a algunos o arriesgarse a perderlos. Eso era algo que no quería permitir. No tenía ni idea de qué le sucedería si los horrocruxes que le quedaban empezaban a ser destruidos. Mirando fijamente al chico. Voldemort casi deseó poder acabar con su vida mientras estaba indefenso. Esta oportunidad no volvería a presentarse. No. El chico era tan escurridizo como cualquiera. Intentaría escapar. Y no podía hacer mucho para evitarlo. Quizás era hora de averiguar todo lo posible sobre Potter. Incluso los rumores. Y aprovecharlos. Intentar que el chico se uniera a su bando. No sería fácil. Después de todo, había matado a los padres del chico. Las posibilidades eran casi nulas. Pero tenía que intentarlo. El chico era demasiado escurridizo. Maldiciendo en voz baja. Voldemort se giró y se alejó del chico. Cerrando de golpe la puerta de la celda y clavándola con 3 encantamientos diferentes. Como si se le ocurriera después. Le lanzó un golpe con la varita al chico y se fue. Lanzándole sin palabras un finit incantatem. Harry saltó de la cama tan rápido que casi lo dejó mareado y tambaleándose por el dolor. La confusión era el sentimiento más prominente en él en ese momento. ¿Por qué Voldemort no lo había matado? Había estado allí tendido. Incapaz de moverse. Completamente indefenso. ¿Y él no lo había matado? Harry tembló con un presentimiento. Sintiendo como si algo le subiera por la espalda. ¿Qué demonios quería Voldemort de él si no iba a matarlo? ¿Solo estaba jugando un juego? ¿Pero por qué? ¿Qué sacaría de ello? ¿O simplemente estaba esperando a que sus mortífagos llegaran y se batieran a duelo con él de nuevo? Si ese era el caso. Sería un duelo bastante rápido ya que no tenía una varita. ¿Qué le había hecho el mago oscuro? Había visto los halos que lo rodeaban. Nunca había oído hablar de ese hechizo. De hecho, ni siquiera recordaba la mitad de lo que había dicho Voldemort. Mordiéndose el labio. Hizo una mueca al tocarse la llaga. Al tocarla con los dedos. Se dio cuenta de que había vuelto a sangrar. Se limpió la sangre en la ropa y vio que llevaba puesto el jersey rojo de la señora Weasley. Que era lo más abrigado que tenía. Sin embargo, sus pantalones le quedaban demasiado grandes. Ya que eran los restos de su primo. ¿Y si ese hechizo había afectado a su magia? Maldiciendo en voz baja. Deseó saber qué había hecho Voldemort. Aunque era obvio que no lo descubriría pronto. Suspirando suavemente. Volvió a subirse a la cama. Sintiéndose muy perdido. Lo hacía sentir vulnerable. Y eso no le gustaba. Voldemort siempre había sido predecible. Y el hecho de no poder predecir sus acciones ahora lo dejaba muy alterado. Debería alegrarse de que el mago no lo hubiera torturado de verdad. Pero se sentía desorientado. Mirando por la ventana. Observó que aún había luz afuera. Pero no podía distinguir si era temprano o tarde. ¿Sería este su último día? ¿Voldemort lo mataría pronto? Arrugó la almohada y se tumbó. Mirando al techo como si estuviera en Private Drive. Más le valía descansar su dolorido cuerpo. Sin duda. Alguien bajaría a torturarlo tarde o temprano.
El hecho de que aún no hubiera sucedido era irrelevante. Se refería a Voldemort. Se presionó las costillas con cuidado, sabiendo que, a pesar de no tener nada roto, tardarían semanas en sanar por completo. Lo odiaba. Le impedía moverse. Y Voldemort no habría podido golpearlo con el primer hechizo si no hubiera estado herido. Saliendo de su estupor, Harry miró a su alrededor y enseguida se fijó en el elfo doméstico de su celda. Uno diferente que, sin duda, no lo había traído allí. Entonces vio la bandeja de comida y rió. Y rió. Y siguió riendo incluso después de que el elfo doméstico chillara y desapareciera. La diversión no se desvaneció mientras yacía jadeando en la cama, intentando recuperar el equilibrio. Tenía la cara roja mientras intentaba respirar a pesar del dolor en las costillas. Hasta que se quedó allí jadeando de agotamiento, tragando saliva ruidosamente. Finalmente logró respirar con normalidad. Por fin, se incorporó y dejó las piernas al borde de la cama, mirando la comida. Su estómago rugió ruidosamente mientras negaba con la cabeza. Sus propios parientes se negaban a alimentarlo. Pero allí estaba, prisionero de Lord Voldemort. ¿Y conseguía comida? El veneno no era el estilo de Voldemort. Si acaso, el hombre quería ser quien lo matara personalmente. Aunque podría haber algo más nefasto en la comida. ¿Se atrevería a tocarla? Respirando hondo, Harry se giró hacia la pequeña ventana y notó que la oscuridad comenzaba a acercarse. Aún no estaba oscuro afuera, pero suponía que serían alrededor de las 6. Tal vez las 7 de la noche. Su mirada no pudo evitar volver a la bandeja de comida, que aún estaba humeante, a juzgar por el vapor que desprendía en oleadas. Hacía más de 2 semanas que no comía nada sustancioso. Solo alguna que otra lata de sopa fría que pasaba por la trampilla. Mucha de la cual le daba a Hedwig para mantenerla en forma y fuerte. Nunca se lo habría perdonado si algo le hubiera pasado a su familiar. Su compañero más fiel. No era de extrañar que sintiera como si el estómago le arrancara el cuerpo para llegar a la comida del suelo. Con cautela, Harry se deslizó fuera de la cama y se acercó a la bandeja. Tocándola con cautela, como si sospechara que desaparecería en cuanto la tocara. Al ver que no pasaba nada, la recogió lentamente, gruñendo al hacerlo. ¿Se le curarían las costillas de una vez? Sentándose en medio de la cama, colocó la bandeja abajo. Pollo agridulce sobre una cama de arroz. Una copa de jugo y lo que sospechó que era un rollito de mermelada con natillas. Solo sospechaba, ya que nunca se lo habían permitido. Pero había visto a su primo devorar una bandeja entera de una sentada. Harry pinchó la comida con el tenedor de plástico que le habían dado. ¿Qué? ¿Pensaban que se iba a hacer daño? ¿O que lo iba a usar como arma? Bueno, lo segundo habría sido una buena idea. Harry cogió un trozo de pollo y lo mordisqueó con acento agudo ligeramente, antes de volver a colocar el resto en el plato y tensarse como si sospechara que le dolería muchísimo. Sin embargo, no pasó nada. Si acaso, su estómago rugió con más fuerza al tener el olor a comida tan cerca. Pero sin nada dentro. Obviamente, no estaba envenenada ni drogada. Sin embargo, seguía dudando en comerla. ¿Y por qué Voldemort lo alimentaría? A menos que quisiera que estuviera en perfecto estado de salud cuando lo matara. Eso, en realidad, tenía un sentido alarmante. Estaba completamente hambriento. Tomó la copa y dio un sorbo, humedeciéndose la boca reseca mientras esperaba a ver si pasaba algo. No sabía nada. Y la única poción insípida e inodora que conocía era el Veritaserum. Abandonando la precaución, decidió comer. No había comido ni la mitad cuando su estómago empezó a retorcerle violentamente. Seguía muerto de hambre, pero su estómago protestaba por la ingestión de tanta comida. Harry no dejó de comer. Había soportado un estómago quejumbroso y dolor de costillas durante siglos. Así que podía soportar los retortijones. Siempre era igual. Como cada vez que volvía a Hogwarts después de haber estado privado de comida durante casi todo el verano. Al bajar la vista, habría jurado que tenía el estómago hinchado por la cantidad de comida que había ingerido. Bebiendo el último trago de jugo, observó divertido cómo la copa se llenaba de nuevo. Dejó el postre, al menos por el momento, para que su cuerpo se acostumbrara a la gran cantidad de comida que acababa de ingerir. El deseo de comer el postre era fuerte. Inusualmente fuerte. Conocía sus propios límites. Pero por alguna razón, la necesidad de comer el dulce lo superaba. Cogió la cuchara de plástico y se zambulló en el postre. Mierda. Comillas coma. Maldijo Harry.
arrastrando ligeramente la voz al caer la cuchara con un golpe sordo en el cuenco casi vacío. Al fin y al cabo. Lo habían drogado. No envenenado. No. Era una poción para dormir. Si tenía que adivinar. Sin duda actuaba igual que la que le habían dado en la enfermería a finales de año. Fue su último pensamiento antes de caer en los brazos de Morfeo. Incapaz de alterarse ni preocuparse. Una sonrisa sádica se dibujó en el rostro del señor oscuro. Si alguien la hubiera visto, seguramente habría salido corriendo. El viejo libro que tenía sobre su escritorio yacía allí con bastante inocencia. Pero las palabras en la página eran mucho menos inocentes. No estaban destinadas a tener buenas intenciones. Al menos no habían sido creadas para eso. No. Habían sido creadas por un líder romano. Que resultó ser un mago. Por supuesto. Que quería controlar a su gente dentro de su territorio. Por supuesto. No pondría ni la mitad de lo que Claudio había puesto en ellas. Armilam. Comillas, coma. Murmuró Voldemort en voz baja. Moviendo su varita según los movimientos que dictaba el libro. Observó cómo la magia pura creaba una tira de lo que parecía plástico flexible. Pero sabía que se adheriría como una segunda piel. Irremovible e impenetrable. Nada la quitaría. Ni siquiera toda la magia sin varita del mundo. Sonrió con sorna al ver el color que había elegido. Verde y plateado. Los colores de Slytherin. Se preguntó qué pensaría Potter de eso. Confidunt invisibus sui. Canturreó Voldemort. Observando cómo brillaba dorado antes de asentarse de nuevo. Limes motus. De nuevo. Brilló dorado. Sensus. Añadió por última vez. Contemplando con satisfacción su obra maestra terminada. Una vez que se adhiriera. No habría manera de quitarlo. Bueno. No a menos que lo hiciera. Lo cual no haría. Mirando la hora. Se dio cuenta de que había dedicado más tiempo del que pensaba. Tenía otras cosas que hacer esa noche. Maldita sea. ¿Por qué Potter tenía que ser su Horrocrux? ¿Por qué al destino le gustaba jugar con él? Cualquier otro habría sido preferible. Potter debería estar contento al menos. Lo había salvado de la muerte. Ahora solo tenía que atárselo a la pierna de Potter y estaría listo. En cuanto terminó de cenar y tomó sus pociones. Que lo revitalizaron y le permitieron hacer lo que necesitaba sin agotarse. Sentía furia por su constante necesidad de descansar. Solo quería volver a la normalidad cuanto antes. Por desgracia, eso iba a tardar un tiempo. Su nuevo cuerpo era frágil. Pero al menos tenía cuerpo y manos. Y la capacidad de moverse y comer solo. Todavía le horrorizaba haber tenido que depender de la ayuda de Colagusano. Cuando presentía que la rata solo quería correr. Una parte de él habría deseado matar a la rata. Era un inútil. Pero lamentablemente no podía hacer algo así sin motivo. No. Tenía en mente a alguien perfecto para su pequeño viaje. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. No había nadie más merecedor. Pensó. Mientras se dirigía a la sala principal. Donde se encontraba su trono y donde sus mortífagos estarían de pie cuando llegara el momento de llamarlos a todos de nuevo. Colagusano. Siseó Voldemort. Lo que provocó que Peter saltara en el aire ante la inesperada invocación. Sí, maestro, gimió el mago, encogiéndose ante Lord Voldemort, claramente aterrorizado de él. Traed a Crouch aquí inmediatamente, exigió Voldemort, con los ojos rojos brillando al ver al asqueroso mago. La rata sabría de qué Crouch hablaba. Pues Barty ya estaba allí. Los elfos domésticos se asegurarían de que Potter no fuera molestado por ninguno de sus mortífagos. No confiaba en que Pettigrew no dañara su Horrocrux. Ni a Barty. Ya que estábamos. Pero llegaría el momento en que tendría que decirles a todos que Potter estaba fuera de su alcance. Escucharían a sus elfos domésticos como si fueran él. Lo sabía porque Colagusano y Barty sabían que los elfos domésticos no podían mentir sobre las órdenes que habían recibido. Sí, maestro, coincidió Pettigrew y se marchó inmediatamente. Voldemort esperaba con impaciencia el regreso de Pettigrew con el mago mayor. Barty había querido matarlo. Pero él le había exigido lo contrario. Nunca se sabía cuándo podría ser útil. Y aquí estaba. Siendo precisamente eso. Al menos. Al estar transformado en algo más. Crouch padre no podía llegar a nadie y arruinar sus planes. Lo cual casi había hecho. Una y otra vez. Mientras se adaptaba a la maldición Imperius y luchaba contra ella. Igual que su hijo. Aunque mucho más tarde que Crouch padre. Pero este gozaba de mucha mejor salud que su hijo. Debilitado por su estancia en Azkaban. Unos momentos después.
Pettigrew regresó con el hueso, que dejó en el suelo y se alejó temblorosamente, extendiendo perezosamente la mano con la varita. Voldemort invocó el hueso, sin intención de devolverlo hasta que lo necesitara. Al fin y al cabo, solo una persona podría cruzar en el bote. «Quédate aquí», siseó Voldemort, fulminando con la mirada al mago y retándolo a desafiarlo, antes de aparecerse en el acantilado junto a la cueva de cristal. Este era un lugar al que había ido durante su desolada infancia. Una sonrisa feroz se dibujó en su rostro al recordar las caras de los muggles idiotas cuando los apareció allí. Amy Benson y Dennis Bishop, quintos muggles que se habían atrevido a llamarlo bicho raro. Después de ese viaje, huelga decir que no volvieron a hablarle ni a mirarlo bizco. Incluso ahora, 50 años después, le causaba una inmensa satisfacción saber que los había puesto en su verdadero lugar. Saltando del acantilado, no hizo lo que todos habrían hecho y cayó al agua. En cambio, Lord Voldemort voló sobre el agua y aterrizó con gracia en la entrada de la cueva. No perdió ni un segundo antes de entrar en la cueva exterior, que era evidente, y dirigirse a la entrada oculta, donde se perforó el pulgar con una aguja que había traído para esta ocasión. Una gota de su sangre cayó contra las rocas, haciendo que la entrada cediera, mientras se acercaba a la orilla de un lago subterráneo. Su mano buscaba algo a ciegas. Una vez que la sujetó, empezó a tirar de la cadena, que poco después se hizo visible. La magia hizo el resto, tirando del bote hacia él. Una vez que atracó, por así decirlo, descendió y emprendió su viaje hacia la pequeña isla que se asentaba en medio del lago oculto. A diferencia de cualquier otro que hubiera viajado por allí, no temía a los Inferi en las profundidades de las oscuras aguas, pues él los había creado. Una vez junto al podio que se alzaba en el islote y la pila bautismal que contenía su Horrocrux, devolvió a Bartemius Crouch padre a su estado normal. Afortunadamente, el hombre seguía vivo, pero no por mucho más tiempo. Barty se sentiría decepcionado de no ver morir a su padre. Voldemort no perdió tiempo antes de lanzar la maldición Imperius sobre el debilitado mago, para asegurarse de que no recibiera sorpresas desagradables. Moviendo su varita, Voldemort conjuró una copa de la nada. Luego comenzó a sumergirla en la poción de la fuente y a dársela al mago dispuesto. Bueno, en este estado estaba dispuesto, con la maldición imperiosa sobre él. La engullía con avidez, sin sentir ninguno de los efectos de la poción. No permanecería así por mucho tiempo. Copa tras copa de la poción venenosa fue vertida por la garganta de Bartemius hasta que por fin Voldemort pudo recuperar su Horrocrux del interior del cuenco de la fuente, guardándolo a salvo en el bolsillo de su capa, quitando la maldición imperio de su víctima. Voldemort observó con gran diversión cómo el mago comenzaba a mostrar los efectos que la poción tenía en él. Gimiendo de agonía, comenzó a gritar y a suplicar que no debería haberlo hecho, jadeando y agarrándose la garganta a medida que tenía cada vez más sed. La imperiosa necesidad de agua lo llevó a sumergirse en la única fuente disponible, el lago. Unas manos inmediatamente comenzaron a arrastrar al mago hacia abajo. La frenética búsqueda de Crouch por el borde del islote fue en vano, pues los Inferi lo tenían demasiado agarrado, y pronto quedó sumergido bajo el mar de agua, para no volver jamás. Bartemius Crouch padre era ahora uno de los no muertos, un Inferi, sin que Voldemort ni el moribundo Bartemius lo supieran. Regulus Black también había caído presa de los habitantes del lago. El cáliz cayó con un estruendo mientras Voldemort salía tranquilamente de la cueva. Un corto viaje en barco lo llevó a la entrada, y luego voló sobre el mar intermedio, ya que había colocado barreras para evitar la aparición en las inmediaciones de la cueva. Una vez en la cima del acantilado, se apareció de vuelta en su mansión. Necesitaba recuperar todos sus Horrocruxes. No quería perderlos de vista. No podía arriesgarse, si existía la mínima posibilidad de que Dumbledore supiera de su existencia. Frunció el ceño. Algo faltaba. No sentía su Horrocrux ni siquiera su firma mágica en el guardapelo. Desconcertado, lo abrió sin pensarlo 2 veces y sus ojos rojos se abrieron de par en par al ver el pergamino incrustado. Siseando furioso, abrió el pergamino y un grito de rabia se le escapó. Lo habían traicionado. Que Regulus Black se alegrara de estar muerto. Con la varita en la mano, comenzó a volar todo a su alrededor, incapaz de contener la furia volcánica que bullía en su interior. El impulso de matar y maldecir a todos los que se le acercaban era fuerte. ¿Dónde estaba su Horrocrux?
¿Quién lo tenía? ¿A quién se lo había dicho Regulus Black? Aterrorizado, se apresuró a ir a la residencia Gaunt para comprobar si había otro de sus Horrocruxes. Aquí tenemos otro capítulo. Notarán más desviaciones a medida que continúe. De hecho, ya hubo una. Usé a Corvus para el padre de Lestrange, Lord Lestrange, como en el contrato. Así que no lo olvidaré. Además, les gustó usar ese nombre. Es mucho mejor que el horrible que usé asterisco. Me llevo la mano a la cara asterisco. Al menos no habrá ninguna confusión. Descansen y recuperen. Por favor.